Muy bienvenidos, amadísimos hermanos, el Señor les bendiga, les guarde. Muy bienvenidos al culto al Señor. Sean ustedes grandemente bendecidos en este día, que puedan estar ahí, ¿verdad? Concentrados, participando del culto al Señor, del culto a su nombre, porque es el día que nos reunimos, el primer día de la semana donde nos reunimos para adorar juntos al Señor, con alegría, con gozo, sabiendo, ¿verdad?, lo que de Él hemos recibido, sabiendo que su sacrificio ha salvado nuestras almas y nos ha bendecido más allá de lo que podríamos imaginar. Su bondad es muy grande para con nosotros. Así que prepara tu corazón, prepara tu alma, concéntrate en este tiempo, que nada te quite la distracción en adorar al Señor, en bendecirlo. Hoy que ya estamos en el mes de diciembre, domingo 6 de diciembre, primer domingo del mes, donde también es un domingo importante porque es el primer domingo del mes donde traemos delante del Señor también los diezmos, las ofrendas, las primicias para presentarlas ante el Señor. Así que es un domingo especial, entramos al último mes de este año muy diferente en muchos aspectos para muchos de nosotros. Sin embargo, como todos los años anteriores, Él ha sido fiel, Él ha permanecido con nosotros y Él está obrando en la iglesia y en cada uno de ustedes, edificando su fe, y por medio de todas las pruebas Él se manifiesta su gloria. El camino de la gloria de Dios es el camino preparado para aquellos que se arriesgan por la fe, para aquellos que por la fe siguen al Señor Jesucristo donde quiera que éste va. Así que con alegría, con gozo esta mañana vamos a dedicar este tiempo al Señor. Pide en tu corazón: Señor, háblame esta mañana, que tu palabra pueda transformar mi corazón, pueda ser una luz para ser guiado, que tu palabra arranque toda tiniebla, todo engaño del enemigo, que tu palabra sea nuestra fortaleza esta mañana. Vamos a orar al Señor, a declarar 3 veces que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, y luego vamos a orar presentándonos al Señor llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de fervor en nuestro espíritu. Vamos, 1, 2 y 3, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. 1, 2, 3. Que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque entramos a este último mes del año. Señor, gracias porque tú has permanecido con nosotros, porque tú eres el Dios fiel y el Padre siempre presente. Gracias, Dios, porque hemos visto tu gloria, Señor, hemos contemplado tu majestad y hemos sido testigos, Señor, de tus obras gloriosas a nuestro favor. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti, y te pedimos, Señor, el día de hoy que nos hables. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu guía, de tu dirección, necesitamos, Señor, de la luz de tu palabra en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, del poder sobrenatural que viene a nuestra alma por el Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Invocamos tu nombre porque necesitamos de ti. Señor, venimos delante de ti sin mérito alguno, Señor, mas confiando plenamente en los méritos de Cristo. Padre, gracias porque Cristo fue quien nos salvó, quien nos justificó, quien nos dio una nueva vida, quien pagó el precio, Señor, por nuestro pecado, Señor, dando eterna redención a nosotros los pecadores. Gracias, Señor Jesús, por la multitud de tus bondades. Señor, que cada uno de mis hermanos en casa pueda ser lleno de la gracia, de la bendición y la vida eterna que tú envías a la reunión de los santos. Padre, donde estén, tócalos, Señor, que tu mano de bendición, de gracia, de vida eterna les cubra y les llene de favor. Abre sus oídos espirituales para que puedan oír tu palabra con entendimiento esta mañana y puedan discernir la voz del Espíritu Santo hablando a la iglesia. Bendígalos, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor con todo nuestro corazón esta mañana.
Hola mis queridos hermanos, esta mañana el Señor nos permite tener un domingo más para exaltar su nombre. Así que como dice Hebreos, el libro de Hebreos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. El salmista también decía, entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Bendigamos el nombre de Jesús esta mañana. Los invito, hermanos, que tengamos el gozo, la alegría para poder exaltar el nombre de Jesús. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Su misericordia y el poder de su amor son la fuerza mayor, mirando a Cristo en unidad. Victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, mirando a Cristo en unidad. Gloria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. 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 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús hizo esta afirmación en un contexto donde el judaísmo creía que solo la ley de Moisés era quien hacía libre al hombre. Ellos creían esta enseñanza porque fueron criados en ella, y no era fácil para ellos creer la revelación que Jesús les hacía. Ellos se defendían diciendo que eran el linaje de Abraham y no eran esclavos de nadie. Sin embargo, lo que Jesús les decía era que la verdad los podía hacer libres, no la ley de Moisés. Ahora nosotros sabemos que la ley solo vino a mostrarnos cuál era nuestra real condición de esclavos al pecado, pero que no puede librarnos de ella. La verdad que habla Jesús no se refería a la verdad que ellos creían, sino que sería algo que llegarían a conocer. Dice, conoceréis la verdad. Debido a que ese momento todavía no se completaba la misión con la cual Jesús descendió. El Señor estaba apuntando a la verdad que Él mismo estaba revelando en su propia persona.
Él afirmó en sí mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos conocer esta verdad, debemos preocuparnos cada día de conocer más a Jesús para ser verdaderamente libres. Démosle el valor que realmente tiene la sangre de Jesús, y nuestras cadenas ya Él las destruyó en su muerte y con su sacrificio nos hizo libres. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron guiadas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por su amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación.
Aleluya, Señor, te adoramos, te bendecimos. Tú eres el Dios que nos ha hecho libres, que nos ha liberado del pecado, de la condenación y de la muerte. Gracias, Padre, porque sabemos que a quien el Hijo libertare, éste será verdaderamente libre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un gozo alabarle, un gozo adorarlo y es un gozo declarar, anunciar a voz en cuello esta verdad que hemos recibido, maravillosa verdad que ha sido predicada por la boca de Jesucristo y confirmada por los que oyeron, como dice ahí el autor de Hebreos. Vamos, mis amados, a presentar ahora nuestras ofrendas delante del Señor. Como les decía, este domingo es muy importante, muy especial, porque es el domingo donde presentamos de lo que hemos recibido y hemos apartado para el Señor conforme Él nos ha bendecido. La ofrenda tiene una importancia vital en toda la Escritura. Es esta señal de fe en la que el Señor nos permite participar en el dar y en el recibir. Nos acercamos a Dios mediante la ofrenda también de lo que Él nos ha dado en primer lugar. Así que vamos ahora, aparta tu ofrenda, recuerda que de lo que hemos apartado durante el mes, hoy es el día donde entregamos, tenemos las cuentas ahora en este tiempo de pandemia para los depósitos, si tú necesitas las cuentas, pídelas, las estamos enviando por interno. Así que toma ahí tu ofrenda, vamos a orar también por ella. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio y la gracia que tú nos das, Señor, de participar también con nuestros bienes. Señor, sabemos que somos bendecidos cuando conectamos nuestros recursos con el reino de Dios. Señor, sabiendo que tú nos provees a nosotros también para proveer a tu iglesia. Sabemos, Señor Jesús, que tú nos bendices para que tu reino sea bendecido, para que ninguna falta, Señor, haya en cuanto a lo material para llevar adelante, Señor, tu evangelio. Gracias, Señor, porque nada nos faltará si tú estás con nosotros, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos con gratitud y dependencia, Señor, con alegría para ti, Señor, sabiendo que tú te agradas del dador alegre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Es el gozo del dar. Vamos a ir a la palabra del Señor. Te invito ahí en casa a que puedas tomar tu Biblia, que puedas estar ahí con la Escritura presente, ¿verdad? Aunque proyectamos los principales versículos, te invito a que puedas estar ahí con la Escritura, que puedas leer también los versículos que vamos a exponer esta mañana. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Estamos en este Evangelio glorioso. Vamos a leer los versículos del 17 al 27. Vamos a leer 10 versos. Aunque la exposición va a ser un poco más extensa de los versos que vienen, pero los vamos a dejar para después. 17 al 27 del capítulo 10 de Marcos, vamos a leer. Estamos, recuerden, la última semana de Jesús, donde Jesús ya está por ir a la muerte. Luego de esta escena que vamos a ver hoy día, Jesús por tercera vez anuncia su muerte antes de ser finalmente arrestado y entregar su vida por toda la humanidad. Vamos a ver el día de hoy un encuentro que Jesús tiene con un rico y que nos aclara estos requisitos para venir a Jesús, que nos advierte de los errores que podemos cometer al venir a Cristo. Vamos a ver entonces, vamos a leer 17 al 27 de Marcos capítulo 10. Todos juntos, con todo el corazón, dice 1, 2 y 3. Cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes y respeta a tu papá y a tu mamá.
El hombre dijo: Maestro, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Jesús lo miró y con afecto le dijo: Te hace falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús miró alrededor y dijo a sus seguidores: qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Sus seguidores se asombraron por estas palabras, pero Jesús les dijo: hijos míos, qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. Ellos quedaron aún más asombrados y comentaban entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: esto es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Aquí vemos el encuentro del Señor Jesús con un hombre. El Evangelio de Marcos no nos dice que es un joven, pero tradicionalmente se ha conocido a este personaje, que no se nos dice su nombre, como el joven rico. Ya ninguno de los evangelios revela el nombre ni la procedencia, solo se dice que tenía muchas posesiones, por tanto se le conoce tradicionalmente como el joven rico y así lo vamos a llamar también esta mañana. Y vamos a ver que esta escena es particular, es única porque siempre estamos viendo a gente venir a Jesús y cada uno de los que viene a Jesús con fe recibe algo del Señor, encuentra lo que anda buscando. Vimos al leproso, por ejemplo, que viene e hinca su rodilla ante Jesús y recibe la sanidad. Vemos al ciego, ¿verdad? También venir a Jesús y recibir su sanidad. Vemos a este padre que viene a interceder por su hijo, a aquellos que venían y metieron la camilla por el techo. A cada uno de los que vino a Jesús a pedir algo, se fue con lo que venía a pedir. Sin embargo, aquí es una de las pocas veces donde alguien viene a Jesús no con la intención de engañarlo, no con mala intención, sino que al parecer viene con una intención correcta. Se acerca a Jesús y se inclina ante él, se arrodilla ante Jesús y él hace una petición, le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Sin embargo, a pesar de que este joven viene con esta actitud, no se lleva aquello que vino a buscar. Se va desilusionado, se va con las manos vacías. Y vamos a ver que el joven rico comete dos errores terribles, dos errores que no nos podemos dar el lujo de cometer en la vida de fe. Hay dos errores que el joven rico comete, graves errores al acercarse a Jesús, que vamos a analizar esta mañana, que vamos a profundizar en ellos para que nos cuidemos, para que cada vez que nos acerquemos a Jesús nos acerquemos correctamente para obtener de Él. De Jesús podemos obtener mucho, obtenemos la vida eterna, obtenemos la ciudadanía del reino de los cielos, obtenemos las riquezas de la gloria de Dios, obtenemos bendiciones cada día, obtenemos guía, protección, consuelo, obtenemos protección, obtenemos muchas cosas, las respuestas a nuestras oraciones. Todo eso lo recibimos continuamente a modo de bendición, de gracia, de parte de Jesús en nuestra relación con Él. Jesús nos dijo que pidiéramos en su nombre y que sin duda recibiríamos. Pero hay dos errores que aquí el joven rico comete, que podemos replicar, que son fáciles de cometer y que nos cierran completamente las puertas delante de Jesús, que nos cierran completamente las puertas y el acceso a su bendición, como aquí lo vamos a revisar. Y vamos a revisar en este mensaje, vamos a analizar los dos errores que este joven rico cometió al acercarse a Jesús, y luego vamos a revisar la reacción del apóstol Pedro, que tomándose de la situación que ocurrió con Jesús y este joven rico, también habla, también manifiesta algo, una inquietud que él tiene en el corazón, y se contrasta finalmente la actitud de los discípulos con la del joven rico
Eso es del verso 28 al 31. Entonces, en primer lugar, vamos ahí. El joven rico comete en primer lugar el gran error de no entender quién era él mismo. El joven rico no entendía su posición delante de Dios. El joven rico, en otras palabras, pensaba tener una buena posición ante Dios. El joven rico pensaba ser bueno delante de Dios. El joven rico se nota que tenía la bondad como un atributo muy destacable y deseable, y por eso usa ese atributo para elogiar a Jesús cuando llega. Jesús al presentarse, él va donde Jesús y le dice, maestro bueno, ¿verdad? Y luego le pregunta, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Al llamarle maestro bueno, se ve que este joven rico también destaca mucho la bondad y él mismo se cree bueno. Eso lo vamos a ver más adelante cuando Jesús le da, ¿verdad?, los mandamientos, le cita los últimos 6 mandamientos del Decálogo y este joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, este joven rico se entendía que a él mismo como alguien correcto delante de Dios, como alguien bueno, aceptable delante de Dios. Sin embargo, había algo que no le calzaba. Si había venido a Jesús era porque un vacío todavía había en el corazón, que estaba a punto de llenarlo en este momento al acercarse a Cristo, pero algo lo impidió. Este joven rico no pudo sacarse esta visión de cómo él se miraba a sí mismo en primer lugar y no entendió el mensaje que Jesús le entregó en la respuesta que Jesús le da. Fíjense, Jesús no le responde lo que le responde de pesado o porque quería, ¿no es cierto?, sacar al joven rico o porque le hubiera molestado la pregunta. La respuesta de Jesús revelaba la clave de lo que este joven necesitaba. Amándolo, dice, le responde. Fíjense que el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Sin embargo, Jesús no le responde la pregunta, sino que hace referencia a lo primero que él dijo. Y le responde con una pregunta muy al estilo de Jesús y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Fíjate lo que Jesús le está diciendo. Le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Esa respuesta contiene la clave para que él se despojara de la visión que él había tenido de él mismo por mucho tiempo. Él se consideraba alguien bueno por las evidencias que él tenía. Alguien rico, para la cultura judía de ese tiempo, era alguien prosperado, alguien a quien Dios había bendecido con la bendición de la ley. Era todo lo contrario al pobre, al que había nacido con alguna dificultad, digamos, al que nació ciego. ¿Se recuerdan ustedes que los discípulos preguntaron quién pecó esto de sus padres para que hubiese nacido ciego? Por la cultura, los judíos asociaban la pobreza, la miseria y la enfermedad a la maldición de Dios y asociaban la riqueza y el ser próspero a la bendición de Dios. Este joven rico pensaba tener la bendición de Dios completamente, ¿verdad? Era evidente, y por tanto él estaba seguro de su propia bondad. Jesús le dice, ninguno hay bueno, solo Dios. Le está dando la indicación para decirle que en primer lugar él no era bueno, ¿verdad? Despójate de lo que tú piensas acerca de ti mismo. No eres bueno delante de Dios. Siempre va a faltar algo. Al que se cree bueno ante Dios nunca va a alcanzar para el estándar de bondad que Dios tiene. Entonces, y que está transmitido por la ley. Jesús le responde, solo Dios es bueno. Y inmediatamente, sin esperar la respuesta del joven rico, Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? Como este joven rico se entendía bueno por la ley, Jesús lo trató con la ley. Por eso Jesús no siempre trató así a las personas. Vemos, por ejemplo, el contraste entre esta escena y cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, que en otro evangelio están unidos estos dos relatos, donde a Zaqueo no le exige ni le nombra ninguna ley. Sin embargo, aquí, como este joven rico se entiende bueno por la ley, Jesús usa la misma ley para darle a conocer su error, para mostrarle su error. Y le dice los mandamientos, ¿sabes?
y le cita los 6 últimos mandamientos. Esto es muy importante. Jesús no comenzó del mandamiento número 1, se saltó los primeros 4 y le nombra, le cita los últimos 6 mandamientos. Esto el joven rico también tenía que haberlo captado. Le cita los últimos 6 que se refieren a su relación con sus pares. En el Decálogo, en los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20 y luego se repiten más adelante en otros pasajes, los primeros 4 mandamientos se refieren a Dios, tienen relación, ¿verdad? Establecen esta relación que tenemos con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no le harás imagen ni te inclinarás a ellos, ¿verdad? También no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. También aguardarás el día de reposo para santificarlo. Son los primeros 4 mandamientos y los últimos 6 se refieren a nuestra relación con nuestros pares. Jesús le cita los últimos 6, no los 4, eso se los reserva para después. Y con extrañeza, ¿verdad? Se sorprende seguramente Jesús y todos los que estaban ahí con la respuesta de este joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quizás a este joven rico le faltó escuchar el Sermón del Monte, donde Jesús expresa qué significan los mandamientos. En el Sermón del Monte Jesús pone la ley en su posición correcta, en una posición donde condena a todos los hombres sin excepción. Ahí Jesús dice que el mandamiento que dice no matarás no solo se refiere a matar físicamente, sino incluso a estar enojado con el hermano, donde el adulterio no solo significa acostarse con una mujer que no sea la mujer de uno, sino que cuando uno mira con lujuria ya está adulterando en el corazón. Jesús en el Sermón del Monte pone la ley en su correcto estándar, en su correcta posición, en esta posición donde condena absolutamente a todos los hombres y les da a entender que mediante la ley ninguno puede ser justificado delante de Dios, que es lo que cita también Pablo en Romanos capítulo 3. Pero el joven rico todavía se entendía bueno por la ley y él dice, ¿verdad? Muy suelto, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, ahora es donde Jesús pasa de los 6 mandamientos a la esencia del primer mandamiento. Pero la lección de este primer punto, la lección de este primer error del joven rico es que no podemos nosotros alcanzar la justicia de Dios, no podemos alcanzar el favor de Dios por nuestros propios méritos. La primera lección que vamos a aprender esta mañana, nuestra justicia no alcanza. Tu justicia no alcanza, mi justicia no alcanza. Dile a alguien que si tienes cerca ahí, tu justicia no alcanza. Las buenas obras no alcanzan para llegar al cielo. Las buenas obras no alcanzan para ser justificado delante de Dios. Es imposible, ni siquiera se acercan. Es una locura pensar que las buenas obras de un ser humano van a alcanzar para que merezca el cielo, para que merezca estar juntamente con Dios en su gloria. Eso es totalmente lejano, es tener una ignorancia espiritual muy alta, el llegar a pensar que las buenas obras de un ser humano van a alcanzar para que Dios lo ponga consigo en su reino. Eso es totalmente fuera, ¿verdad?, del conocimiento espiritual que la Biblia nos revela. La Biblia nos dice que es imposible que el hombre por sus obras alcance o llegue a alcanzar la santidad requerida para poder llegar al reino de los cielos. La santidad requerida para llegar al reino de los cielos es mucho más alta que la que cualquier hombre podría lograr. Jesús le dice a los discípulos en otra ocasión, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar al reino. Y la justicia externa, por lo menos, de los fariseos y saduceos era impecable. Pero Jesús, aunque eran impecables por fuera, les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro tienen muerte. Y esta muerte ni siquiera viene de sus obras, sino que esa muerte viene desde Adán, se arrastra desde Adán. Nosotros somos pecadores por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de haber heredado el pecado desde Adán. Y por eso tenemos las puertas cerradas completamente al reino de Dios, si por nuestra conducta o nuestras obras se refiere.
No podemos acceder a Dios por el camino de las obras. No podemos creernos nosotros buenos delante de Dios. Vamos a ver este pasaje de Job, capítulo 25. Job 25 del 4 al 6 muestra la pregunta de un amigo de Job llamado Bildad. Y la pregunta de Bildad vamos a considerarla esta mañana. Fíjense lo que pregunta él, le pregunta a Job. Job 25 del 4 al 6 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. La pregunta de Bildad refleja una realidad profunda. Nuestras obras no alcanzan para acceder a Dios. Ninguna obra humana es suficiente para que Dios lo considere bueno y merecedor de su reino. Isaías también dice: todas vuestras obras de justicia son un paño inmundo. Ninguna obra en comparación con la excelsa santidad de Dios alcanza para alcanzar a Dios. Entonces, sin duda, ¿verdad? Las obras son importantes para el creyente en el sentido de que Dios va a recompensar cada una de las obras del creyente y le va a galardonar conforme haya sido su obra. Por eso a los creyentes siempre les estamos animando a que trabajen, a que obren por el reino de los cielos, pero en cuanto nos acercamos a Dios y cuando de salvación es lo que estamos hablando, las obras no sirven. Las obras llegan a ser incluso un obstáculo a la verdadera fe porque constituyen una falsa esperanza, un falso apoyo. Muchos creyentes se apoyan en sus propias obras cuando piensan en su relación con Dios y algunos se engañan pensando que sus obras les dan mayor estatus delante de Dios, que sus riquezas les dan mayor estatus, que cualquier cosa de esta vida que se convierta, digamos, en algo que él considere bendición, puede llegar a contaminar la verdadera fe. La verdad es que somos salvos solo por fe, solo por gracia, sin incluir nuestros méritos ni nuestras obras. El apóstol Pablo enfatizó este punto muchas veces para que no caigamos en este error. Él dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto no tiene que ver con ustedes, esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, expresa Pablo ahí en Efesios capítulo 2. También nos está diciendo: porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que, amado, no te engañes pensando que algunas de tus acciones o algunos de tus méritos te dan alguna ventaja para que Dios te considere. Saca tu mirada de cualquiera de esas cosas y apóyala solo en Cristo. Eres aceptado en el reino de los cielos solo por los méritos de Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Para el hombre es imposible la salvación. Absolutamente, ni siquiera es difícil, es imposible. Es más fácil pasar al camello por el ojo de una aguja. Es imposible para el hombre la salvación. Y por eso Jesús más adelante también dice: cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El rico se tiende a apoyar en sus riquezas. Amado, esta mañana quita todo apoyo, saca todo lo demás en que tú puedas apoyarte. Todas aquellas cartas del currículum que pretendes presentarle a Dios cuando llegues al cielo, todo eso no tiene valor para tu salvación. Solo los méritos de Cristo, solo la sangre derramada a tu favor te provee salvación completa. En ella debes apoyarte, en ese sacrificio debes confiar cuando pienses en tu salvación. Si piensas: ¿dónde voy a ir? Si voy a ir al cielo, si no voy a ir al cielo. No pienses en tu propia justicia, piensa en los méritos de Cristo, en su sangre derramada. El mismo Pablo se aterrorizaba diciendo: que Dios no me encuentre en mi propia justicia, sino en la justicia que es por la fe de Cristo. La fe en la obra meritoria de Jesús, la fe en su sangre derramada, en su sacrificio perfecto, te otorga salvación segura.
una salvación que nadie puede arrebatarte. En segundo lugar, vamos a ver el segundo error de este joven rico. El primero era mirarse mal a él mismo. Se consideraba justo cuando no lo era. Y en segundo lugar, se equivocó con respecto a Jesús. Se equivocó con respecto a quién era Jesús. El joven rico le dice, maestro bueno. Maestro bueno. Ese es un título que a Jesús, la verdad, le queda demasiado corto. Jesús es maestro, pero no es solo un maestro. Jesús es bueno, pero no según la bondad que nosotros manejamos entre nosotros los hombres. Jesús es el Dios que se encarna. Jesús es el Verbo que cohabitaba conjunto con el Padre por la eternidad, que tomó forma humana. Él es Dios encarnado. Y solo Dios encarnado puede hacer la petición que viene a continuación. Por eso Jesús le dice en la respuesta, fíjate, le da dos pistas a este joven rico. En primer lugar, cuando le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Fíjate, le está diciendo, si tú me estás llamando bueno, yo te digo que ningún hombre hay bueno, solo Dios es bueno. ¿Continúas pensando que yo soy bueno? Si era así, la única salida era, Señor, tú eres Dios. No lo había visto de esa manera, te había visto como un maestro, pero resulta que eres Dios. Esa era la salida del joven rico. Sin embargo, el joven rico no se puede ver a sí mismo como pecador y no puede ver a Jesús como Dios. Por tanto, se va desilusionado, comete los errores terribles que ninguno de nosotros tenemos que cometer, ¿verdad? Así que en primer lugar, ninguno hay bueno sino solo Dios. Jesús se lo está diciendo explícitamente. Y en segundo lugar, Jesús le hace una petición que no era adecuada para un maestro. Jesús le dice, una cosa te falta, y le expresa ahora sí. ¿Te recuerdas que le dio los segundos 6 mandamientos? Ahora Jesús se enfoca en los primeros 4, pero con respecto a Él, no con respecto a Dios. Con respecto a Él le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo? Es la esencia del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús le está expresando, ¿verdad?, el poder del primer mandamiento, la aplicación del primer mandamiento del decálogo a este joven rico para que se diera cuenta si en verdad cumplía la ley o no. El joven rico no fue capaz y no se dio cuenta de que estaba fallando al mandamiento. No se dio cuenta ni siquiera con eso de que estaba quebrando la ley al irse desilusionado y no obedecer a Jesús. Jesús no es cualquier maestro. Jesús es Dios encarnado y solo Dios puede hacer esa petición. Seguramente el joven rico quedó impactado con lo que Jesús estaba pidiendo. Era demasiada la petición para un maestro. Un maestro era inadecuado que hiciera ese tipo de peticiones. Es inadecuado para cualquier maestro pedirle a cualquier persona que deje todo, que venda todo y lo dé a los pobres y luego lo siga. Pero no es inadecuado para Dios. Dios sí puede hacer esa petición. Y Dios en efecto la hace. Y el joven rico no descubre en esto la identidad de Jesús. Queda velada a sus ojos, se fue desilusionado porque dijo, ¿qué maestro más arrogante es este? ¿Qué maestro es este que se atreve a pedirme tal cosa? Es demasiado para un maestro, pero no es alto si se trata de Dios. Él no ve a Cristo como Dios, lo ve como un maestro bueno. Y la verdad es que la humanidad no necesitaba un maestro bueno que le dijera qué hacer. La humanidad necesitaba a un ser puro, santo, sin mancha, que muriera en lugar de él, que fuera un sacrificio, que pagara una deuda infinitamente alta que ningún ser creado podría pagar en toda la creación. El hombre no necesitaba un maestro, no necesitaba un coach que nos viniera a animar, no necesitaba a un sabio que nos mostrara el camino, ni que nos enseñara lecciones de moralidad. El hombre no necesitaba nada de eso. El hombre necesitaba que un ser puro, santo, hecho más sublime que los cielos, muriera en su lugar. Era la única salida, era la única posibilidad de que el hombre compartiera la gloria del cielo. Y Dios decide encarnarse, venir a este mundo y morir por nosotros. Él era la ofrenda, Él era el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dios nos proveyó
exactamente lo único que necesitábamos. Y si tú todavía ves a Cristo solo como un maestro, estás perdido. Él es Dios. Entrégate completamente a Él. Algunos vienen a Jesús solo para decir, ya, voy a seguir sus enseñanzas, pero Jesús es más que un maestro. Jesús está diciendo, si vienes a mí, has de morir a ti mismo, has de morir a tu realidad, has de morir a todo lo que eras, para ahora nacer de nuevo en mi reino. Él no es solo un maestro, Él es Dios que viene a abrirnos las puertas del reino de los cielos y a darnos una nueva vida, viene a acabar con el ser que éramos en Adán y a darnos una nueva identidad en el reino de los cielos. Vamos a leer un pasaje maravilloso, Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Todos juntos vamos a leer, dice 1, 2 y 3. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, no con sangre de animales. Los sacrificios animales del antiguo pacto eran una sombra, una figura, una parábola para decirle a Israel que su pecado debía ser pagado con muerte, debía haber mediación de la muerte de otro para perdonar sus pecados, pero Israel nunca lo entendió, nunca se preguntó hasta cuándo hemos de sacrificar animales, cuántos machos cabríos han de morir, cuántas ovejas han de ir al altar del sacrificio para que nuestro pecado se perdone completamente. Esos sacrificios estaban hablando del único sacrificio perfecto, de aquel único con el que Dios iba a cancelar todo el pecado de la humanidad, con el que Dios iba a pagar todo el pecado completamente y por un solo sacrificio, a ser perfectos para siempre a aquellos que pusieran su mirada en Cristo y creyeran en Él, a ser perfectos para siempre a los que por Cristo se acercan a Dios, aquellos que entienden que están necesitados de salvación, aquellos que no se consideran buenos y se apoyan en su propia obra, primer error, y aquellos que logran ver en Cristo al Dios encarnado, que logran ver en Cristo al Señor de señores, que logran ver el reino de los cielos y ver que Jesús es más que un ser humano, más que un buen maestro, que Él es más que cualquier título humano que podamos darle. Él es Dios encarnado, Él es el Señor del cielo y de la tierra, Él es la razón por la cual se crearon todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Él es la razón de toda la creación. Cuán grande, cuán glorioso es el Hijo de Dios. Si no te das cuenta de esa gloria, no puedes acceder a las riquezas de su reino. No cometas los errores del joven rico. Estamos para advertirte, no cometas los errores que le impidieron a este joven acceder a las riquezas del reino. En primer lugar, no te consideres bueno. En segundo lugar, considera bueno a Cristo. En primer lugar, no te apoyes en tus propias obras para tener alguna ventaja delante de Dios. Y en segundo lugar, mira a la gloria de Jesús y no te confundas con Él. Él es suficiente para cubrir completamente todas tus necesidades en este mundo y en el venidero. El que se apoya en sus obras difícilmente alcanzará algo del reino de los cielos. Difícilmente alcanzará a tomar alguna bendición para sí del reino de los cielos. Muy difícilmente podrá acercarse a Dios los que confían en sí mismos o en alguna cosa de este mundo. Inmediatamente después que ocurre esto y el joven rico se va desilusionado, Pedro algo le hace, algo se despierta en su mente, algo recuerda y va donde Jesús y le dice las siguientes palabras, del 28 al 31. Le dice, Pedro comenzó a decirle, nosotros dejamos todo por seguirte.
se contrasta, se compara con el joven rico que no quiso dejar sus riquezas por seguir a Jesús. Pedro inmediatamente va y le dice, Señor, ya recién vimos que él se fue, nosotros dejamos todo por seguirte. Jesús le dice, y estas palabras son maravillosas y con esas palabras vamos a cerrar el día de hoy. Dice, les digo la verdad, todo el que dejó casa, hermanos, hermanas, papá, mamá, hijos o tierras por mí y por mi mensaje, recibirá 100 veces más de lo que dejó. En este mundo tendrá más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y también será recompensado con la vida eterna en el mundo por venir. Pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. El Señor Jesús le revela a Pedro esta gran verdad que para Pedro es la gloria. Para Pedro estas palabras fueron tan dulces. El Señor le dice, todo aquel que renuncia a algo en este mundo por causa de mí y el Evangelio, sin duda hallará 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. No hay renuncia que hagamos con Jesús en la que vayamos a pérdida. Nunca vamos a perder. No es que Cristo es sincero con nosotros. Él no nos está prometiendo el paraíso en la tierra. Él nos está diciendo que incluso cuando tengamos 100 veces más de aquello con lo cual renunciamos, va a ser con persecuciones. O sea, en este siglo no vamos a encontrar el descanso en el sentido físico que muchos anhelan. El reposo espiritual contrasta con las tribulaciones que vivimos cada día. Y si somos siervos de Jesús y si nos entregamos al mensaje del Evangelio, vamos a sufrir la persecución. Eso es sí o sí, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos de paso por este mundo y Jesús nunca nos ofreció un paraíso aquí en la tierra. Jesús nos dio la esperanza del reino, del cielo por venir. Sin embargo, Jesús está diciendo, ninguno que deja algo por causa de mí y del Evangelio resultará en pérdida. Con Jesús nunca perdemos. Cualquier cosa que dejemos atrás por causa del Evangelio, siempre saldremos ganando. Siempre saldremos mejor de lo que estábamos. Siempre cuando soltamos por la fe algo en pos del reino de los cielos, nunca es pérdida. Cualquier economista se hubiera puesto mal al ver lo que Jesús le está diciendo a este joven rico. Hubiéramos pensado quizá que Jesús lo quería engañar, que Jesús quería verlo pobre, que Jesús quería su mal, y quizá es lo que el joven rico pensó en su corazón, este maestro que quiere verme pobre, ¿verdad? Tendrá envidia de mis riquezas y ahora querrá que no tenga nada. Sin embargo, Jesús le estaba ofreciendo el mejor negocio de su vida. Jesús le estaba ofreciendo dejar todo lo que tenía para tener un tesoro eterno en el cielo. Él le dice, anda, vende todo lo que tiene, dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero el joven rico amó más su tesoro que podía ver que el supuesto tesoro de la vida eterna en el cual él no creía mucho. Aquellos que van en pos de Cristo, tú que estás yendo y caminando en pos de Jesús, has de creer con más fuerza y con más certeza en el reino por venir que en este reino presente. Has de anhelar con mucho más fervor y ánimo las riquezas del reino del cielo que las riquezas terrenales. Somos aquellos que encontramos un tesoro en el campo, que fuimos y dejamos todo por adquirir aquel campo. El creyente en Cristo no duda un momento en dejar todo atrás por ir en pos de su Señor. Él no es cualquier maestro y si Él nos pide algo, siempre obtendremos más que lo que dejamos. Así que no tengas miedo. No tengas miedo de dejar atrás tu antigua vida. No tengas miedo de dejar atrás tu antigua identidad. No tengas miedo a lo que van a decir los demás. No tengas miedo de nada. Arranca el temor de tu corazón y atrévete. Anda en pos de Cristo. Ve tras Él y el Evangelio. Permite que el Evangelio te otorgue una nueva identidad. Te otorgue la identidad de hijo de Dios. Y ahora vas a vivir lo que resta de esta vida anhelando el reino de los cielos con todo fervor, viéndolo, como ya experimentándolo, preparados
para ir a nuestro lugar celestial. Él es nuestra esperanza bienaventurada. Nuestra esperanza no está en este mundo, está más allá del sol. Nuestra esperanza está más allá en el reino eterno y en nuestro encuentro con Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Arranca todo apoyo de este mundo, arranca todo apoyo, porque con Cristo solamente es suficiente para ser salvos. Con Cristo es suficiente. Aliméntate de esa gracia, mi amado, y sé muy bendecido. Vamos a orar al Señor. Oremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, porque como el Señor Jesús dijo, muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos vendrán a ser primeros. El joven rico estaba en primer lugar en la lista para entrar al cielo. Según una mirada humana, él cumplía con todos los requisitos, era exitoso, era bendecido por Dios, vino y se inclinó ante Jesús. Las tenía todas, era el candidato perfecto, pero muchos de los primeros vendrán a ser últimos. Y muchos de los últimos, de los que nadie pensaría que podrían tener algún contacto con Jesús, aquellos que no son religiosos. Entre los discípulos de Jesús había un celote, había un recaudador de impuestos, por esto que nadie da un peso, vendrán a ser los primeros. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? Los recaudadores de impuestos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué sucede esto? Porque es por fe. Es por fe, un regalo de gracia de parte de nuestro Dios. Recíbelo como un niño, recibe este regalo de gracia con el corazón, con el corazón tierno con el que hablamos la semana anterior, con el corazón lleno de gratitud y de esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos recordar, Señor, que ningún mérito tenemos ante ti. Padre, líbranos del engaño del joven rico. Guárdanos de pensar que somos algo, que algo tenemos, Señor, para ser recibidos arriba. Señor, cuando toda nuestra justicia es por tu mérito. Nuestra justicia, Señor, está en el cielo. Nuestra justicia es solo por tu sacrificio y tu sangre. Padre, no tenemos mérito alguno ante ti, Señor. Ninguna obra puede justificarnos ante ti, Señor, más la justicia de Cristo que tú nos diste por la fe. Esta justicia por la fe nos ha dado la vida eterna y nos ha dado la certeza de la salvación y la vida eterna. Señor, que podamos verte a ti también, Señor, en tu gloria, que podamos verte como eres realmente. Señor, que no dudemos un segundo en renunciar a todo por causa de ti y del Evangelio. Padre, gracias. Guía a mis hermanos por este camino precioso de la renuncia, por este camino precioso, Señor, en el que vamos dejando cosas por ti, Señor, y obtenemos aún más de lo que imaginamos. Padre, gracias te damos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos a ti el honor, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya, adoremos al Señor. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
Padre, te damos gracias. Tú nos cubres, Señor, con tu gracia, con tu amor. Cuán sublime, Señor, es tu gracia. Cuán hermosa, Señor, es tu gracia. Permítenos conocerte, Señor, verte a ti en tu gracia y que tú puedas vernos a nosotros por la fe. Padre, bendíganos, guárdanos, Señor, y llénanos de toda bendición. Señor, que tu gracia sea suficiente para llenar nuestro corazón de gozo, para llenar nuestro corazón de alegría, para llenarnos, Señor, de toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. En este mundo, mi amado, vamos a vivir tribulaciones. Vamos a pasar por distintas situaciones. Vamos incluso a tener peticiones no respondidas en la forma en que deseamos. El mismo apóstol Pablo hizo una oración que el Señor no se la respondió como él estaba pidiendo, pero algo le dijo: bástate mi gracia. Que la gracia del Señor nos baste, que la gracia del Señor sea suficiente para llevar adelante una vida llena de gozo, llena de paz, llena de bendición, bendiciendo también a otros y enfocándonos en el reino de los cielos. Cuando entiendes que no eres bueno por ti mismo ni por tus propias obras, descansa delante del Señor. No mantengas la imagen de perfección ni mantengas una cierta falsa imagen delante de los demás. No somos buenos por nosotros mismos. Hemos sido salvados, rescatados. Hemos sido llenos de justicia por la justicia de Cristo. Él nos ha bendecido más allá de todo límite. Nos ha dado la puerta abierta del reino de los cielos por su gracia y por su amor. Que la gracia del Señor nos cubra, nos bendiga, nos fortalezca en esta semana y que por su gracia podamos alcanzar las bendiciones del reino de Dios, podamos alcanzar el gozo de la salvación, la certeza de la salvación, podamos alcanzar la sanidad, podamos alcanzar la completa libertad de todo aquello que nos esclaviza. El Señor te guarde, el Señor te bendiga. Recuerda que nos estamos reuniendo día martes. Recuerda que que todavía pertenecemos, ¿verdad?, a esta familia y que pronto ya podremos reunirnos, si Dios así lo quiere. Que pronto ya podremos adorar al Señor físicamente también juntos, levantar nuestras manos y bendecirle en un mismo lugar. El Señor te guarde, el Señor te bendiga, el Señor te llene de bendiciones y de misericordias. No permitas que el afán de este tiempo y especialmente el afán de estos meses hagan mella en tu fe. No permitas que ellos desvíen tu vista, ¿verdad?, para otro lugar y dejes de ver a Cristo y dejes de alcanzar la gracia del Señor. Que alguna raíz de amargura pueda brotar en tu corazón y contaminar así a muchos. Cuida tu corazón, cuida ese jardín que el Señor te ha dado a sembrar, que sea lleno de fe y de buenos frutos. El Señor te guarde y desde aquí oramos, pedimos, clamamos al Señor para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo te guarden, te protejan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mi amado. Con toda alegría, con todo gozo, vámonos cantando al Señor y declarando su bendición esta mañana. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo.
Amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna sin parar. No terminará la creación hoy.